Estamos en entrevista con el doctor Justo Pastor Solís Fonseca, que está en línea telefónica. Vamos a conversar con él muy brevemente. No tenemos buena conexión. Esperemos tener un comentario. ¿Cuál es la situación como analista político, como especialista de la situación actual y cuáles son las salidas, doctor Solís Fonseca, con respecto al momento político y social que vive nuestro país? Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Néstor. Un saludo cordial y fraterno a tu audiencia de BIS Televisión. Justamente el tema que había preparado para esta oportunidad tiene que ver con la situación actual y con la situación futura. Se refiere al cambio climático. Como muchos de tu audiencia conoce, el promedio de la temperatura en el mundo es de 15 grados. Entonces, para el escenario de que esa temperatura promedio aumente en 1,5 grados, o sea, 16,5, ¿cuáles serían las implicaciones y las acciones que tendrían que hacer los diferentes gobiernos? En ese sentido, existe, ¿no es cierto?, unas posibles soluciones para evitar los efectos catastróficos que puede tener el cambio climático o el aumento de la temperatura en el mundo de acá al 2030 al 2040. Es decir, sequías e inundaciones serían las consecuencias directas. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es una transición energética de los combustibles fósiles líquidos a energías renovables. Entendemos por energía renovable la energía solar, la energía eléctrica, que todavía no tiene un uso, por ejemplo, masivo en automóviles, la energía eólica, la energía de las olas, o sea, la mareomotriz, la energía inclusive del biogás, ¿no es cierto? Entonces, la transición energética consistiría, en el caso del Perú, a una utilización masiva de un recurso que lo tenemos abundante y todavía muy barato, que es el gas natural, ¿no? El gas natural, si bien es cierto, tiene un uso doméstico, pero lo que recomiendan los técnicos es el uso, por ejemplo, en el transporte pesado, en los tráileres, en los camiones, que no usan gas natural, sino utilizan diésel. La idea de la transición energética es precisamente cómo pasar de las energías fósiles, de los hidrocarburos líquidos, a las energías renovables. Las energías renovables por ahora todavía son muy caras, ¿no? Pero es necesario descarbonizar el mundo para que no pueda aumentar, pues, la temperatura. En ese sentido, no solamente van a intervenir, ¿no es cierto?, el gas natural, sino también el cobre. El cobre va a ser un metal muy utilizado, por ejemplo, para los carros eléctricos, ¿no? El Perú, como sabe tu audiencia y tú mismo, Néstor, es el segundo productor de cobre en el mundo, detrás de Chile. Pero tendría que hacerse ciertas cosas, como por ejemplo, efectivos estudios ambientales, ¿no?, para evitar la contaminación en el Perú, y a mediano plazo un ordenamiento territorial, de tal manera que no pueda haber conflicto entre las actividades mineras y las actividades de la agricultura. Correcto, y estamos hablando no solamente del cobre, doctor Solís Fonseca, sino también estamos hablando del litio. El litio, que es otro de los metales que tenemos en la zona sur de nuestro país, y que eso va a significar que dejemos de utilizar combustibles de los fósiles. Pero estos cambios traen algunas responsabilidades de los gobiernos. ¿Cuáles deberían ser los pasos que se tenga que dar en el caso, por ejemplo, del uso del cobre para el tema de la
de los carros eléctricos, que ese es uno de los objetivos que ya se están aplicando en otros países. ¿Cuál sería el proceso en el caso del Perú, doctor Solís Fonseca? El enfoque en el cobre es muy importante, porque en general la minería son responsables del 60% de nuestros ingresos por exportaciones. Y la minería genera pues canon, regalías al Estado peruano y canon a las comunidades en la cual están las minas. Pero obviamente el canon ha generado desigualdad en el Perú, ¿no es cierto? Porque aquellas zonas que no tenemos canon, entonces no tenemos las mismas posibilidades de las regiones que tienen canon, pero que sin embargo el enemigo número uno es la corrupción. Aún teniendo recursos, ¿no? Estos no se gastan de manera eficiente. En cuanto al litio, el litio lo compartimos en realidad con Bolivia, con Chile y creo que parte de la Argentina. Y es cierto lo que dijo el minero Roque Benavides Ganosa, que el litio de Bolivia, Chile, es mucho más puro que el litio del Perú. El litio del Perú, según él, está mezclado más con roca, entonces hay que llevar a cabo una serie de procesos, lo que va a aumentar su costo, ¿no? Y ahora, la cantidad de litio en comparación con los recursos mineros, pues, en cuanto a ingresos para el Perú, es una cifra muy baja, pero van a servir para construir baterías de litio para poder aprovechar la energía eólica. Correcto. De lo que se trata finalmente, doctor, justo es del cambio de la matriz energética, que ese debe ser el objetivo de los gobernantes que tengan la decisión. Claro, lo que se tiene que resolver son los conflictos socioambientales, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que resolverse para que podamos tener una minería responsable, ¿no? Y los recursos, ¿no?, que tanto necesitamos por ser el segundo productor de cobre en el mundo. Correcto. El tema social es importante en la agenda de este tema del cambio climático. ¿Qué nos puede decir, doctor? Gracias por su tiempo con respecto a los 27 años que ha cumplido la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Villarreal. ¿Cuáles son los retos que se vienen en el 2023 para la escuela? En primer lugar, quisiera describirles las actividades que hemos desarrollado el lunes. Hubieron dos conferencias, una desde Barcelona, a cargo de José Luis Solís, que es un experto pues en regulación energética, regulación minera, en economía de los servicios públicos. En ese sentido, yo he hecho un comentario justamente de una de las conferencias, ¿no es cierto?, sobre la transición energética. En cuanto a la otra actividad fue sobre un modelo educativo, ¿no es cierto?, exponencial, utilizando la tecnología que fue dictada desde Cuba por la doctora Celina Pérez. El día martes, ¿no es cierto?, hace 2 días, también hubieron 2 conferencias sobre la investigación científica, tecnológica, en el área de las ingenierías y ciencias básicas, a cargo pues de eminentes doctores como el doctor Néstor Mamanio Macedo, ¿no?, doctor por la Universidad Federal de Río de Janeiro, el doctor José Coveñas Lalupo, que compartió, ¿no es cierto?, compartió escenario con un gran metodólogo muy conocido, Hernández Izampieri, hace pocas semanas. Excelente. Está pendiente nuestra ceremonia central, justamente la coyuntura política actual influye inclusive pues en otras actividades universitarias, ¿no es cierto? Entonces vamos a reprogramar esa ceremonia central y yo le rogaría, ¿no es cierto?, su ayuda, ¿no?, su disposición para poder comunicar el cambio de fecha de esta conferencia, de esta ceremonia central. 27 años, con todo gusto, doctor
Justo Solís Fonseca, con todo gusto. En cuanto al momento político, yo creo que lo responsable es creer en el diálogo, propiciar el diálogo y practicar el diálogo. Obviamente también cuidando el orden, ¿no?, interno. Correcto, correcto. Este calor que hablábamos del cambio climático en el tema político se soluciona con diálogo, principalmente con diálogo, que creo que es la solución. Dentro de una democracia no hay otra forma que el diálogo. Ceder posiciones extremas es lo fundamental. Ese es el tema y esperemos que la calma y la ponderación y las decisiones de las autoridades que tienen que tomar decisiones con respecto a este descontento de la población sean lo más rápido posible. Gracias, doctor. Si hubiera algo más que agregar. Sí, en todo caso hay que secundar pues las acciones de las autoridades gubernamentales en la medida pues que hagan todos los esfuerzos, y de la sociedad civil también, para lograr el diálogo y la paz, ¿no es cierto? Que nos permitan pues un país ordenado, un país que desarrolle sus actividades y retome la senda del crecimiento. Justamente la anarquía es lo contrario, ¿no es cierto?, a la gobernabilidad. Hay que evitar la anarquía y promover la gobernabilidad. Muchas gracias, Néstor. Gracias también, doctor. Gracias por su tiempo, por la información. 27 años que ha cumplido la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Villarreal, y me dice producción con más de 60.000 egresados en estos años. Un excelente logro, y se vienen cosas mejores. Gracias, doctor. Gracias por también por tus buenos deseos, ¿no es cierto?, a los éxitos de la Escuela Universitaria de Posgrado 1995-2022, efectivamente 27 años. El saludo a todo el cuerpo de docentes y el cuerpo administrativo, a la señora Esperanza, nuestro saludo, al DAN también, que hemos tenido contacto en algunas labores de comunicaciones. Gracias, doctor.